Hoy quiero hablarle directamente a ti, que tal vez estás sintiendo el peso del miedo, la ansiedad o la incertidumbre en el corazón. No estás solo. Este mensaje tiene un propósito claro: inyectarte esperanza en medio del caos. Y no es cualquier esperanza, es una convicción poderosa. Dios hará lo imposible en tu vida. No es solo una frase bonita para animarte, es una verdad respaldada por la fidelidad y el poder de un Dios que nunca falla. Vivimos en una realidad que parece cada vez más imposible. Las noticias nos golpean con desafíos. Las puertas se cierran, los sueños se esfuman, las relaciones se rompen y muchas veces nos enfrentamos a diagnósticos o situaciones económicas que nos dejan sin aliento. En momentos así, lo más común es dejarnos llevar por el pánico, perder la calma o sentir que todo se acabó. Pero lo que parece ser el final para el ser humano, para Dios, es solo el inicio de algo extraordinario. Porque cuando todas las fuerzas humanas se agotan, es cuando Dios más claramente revela su poder sobrenatural. Él no se limita a lo que vemos, ni depende de nuestras condiciones para actuar. La historia está repleta de ejemplos donde lo irremediable fue transformado por lo divino. La Biblia no está llena de cuentos lejanos. Es una colección de testimonios reales donde Dios rompió toda lógica humana. Cuando la situación ya no tenía solución, Él mostró que no hay barrera, circunstancia o límite que pueda contener su voluntad. Mira el caso de Abraham y Sara, una pareja de edad avanzada, sin hijos, sin esperanza desde el punto de vista biológico. Pero cuando Dios les prometió descendencia, lo que era improbable para la ciencia, se volvió realidad por la fe. Isaac nació, no solo como hijo de una pareja anciana, sino como evidencia viviente de que cuando Dios habla, lo imposible cede. Y no termina ahí. Recordemos a Moisés frente al Mar Rojo. Detrás de él, un ejército decidido a destruirlos. Delante, un mar imposible de cruzar. En lo natural no había salida, pero Dios no necesita caminos para abrir uno nuevo. Una simple orden, una vara levantada, y las aguas se dividieron. El pueblo caminó en tierra seca. Lo que parecía un desastre se convirtió en un milagro inolvidable. Así es Dios. Cuando no hay forma, Él crea una. Y si te parece impresionante, piensa en el pueblo de Israel en el desierto, sin cultivos, sin tiendas, sin provisión humana, pero cada mañana descendía alimento desde el cielo, y cuando tenían sed, brotaba agua de una roca. ¿Cómo se explica eso? No se puede, porque no se trata de lógica, sino de una intervención divina. Dios no depende de los recursos, Él es la fuente inagotable. ¿Recuerdas a Josué y las murallas de Jericó? No hubo lucha, ni espadas, ni catapultas, solo un pueblo marchando, obedeciendo una instrucción que no tenía sentido para la mente humana, y sin tocar una piedra, las murallas cayeron. Así actúa Dios. Con obediencia y fe, se logran victorias que jamás podrían alcanzarse con fuerza humana. Y luego está Gedeón, un hombre común, sin ejército, sin influencia. Dios lo escogió, redujo su ejército de miles a solo 300, y con apenas antorchas, trompetas y vasijas, vencieron a una multitud. ¿Por qué Dios haría eso? Para que quede claro que la victoria no depende de números, sino de su poder. Muchas veces, Dios permite que todo se reduzca, no para humillarte, sino para demostrar que Él es más que suficiente. No podemos olvidar a Daniel en el foso de los leones. Por mantenerse firme en su fe, fue lanzado a una muerte segura. Pero Dios, una vez más, cambió las reglas del juego. Cerró la boca de las fieras y Daniel salió ileso. Ese acto no solo salvó una vida, demostró que cuando tú permaneces fiel, Dios también permanece a tu lado. Cada uno de estos relatos, aunque ocurridos hace siglos, siguen vivos hoy porque el carácter de Dios no cambia. Lo que hizo antes, puede hacerlo ahora. Lo que parece imposible para ti, es una oportunidad perfecta para que Él se glorifique. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas creer que Él tiene el control incluso cuando todo parece perdido. Así que si estás en una temporada oscura, si sientes que tus fuerzas se han terminado o que tus recursos ya no alcanzan, quiero recordarte algo. Dios no ha terminado contigo. Él es experto en cambiar diagnósticos, en restaurar relaciones, en abrir puertas donde solo hay paredes. Él es el Dios de los imposibles. Mantente firme, cree y observa lo que sucede cuando un corazón confía en lo que el ojo no puede ver. Cuando todo a nuestro alrededor parece amenazador, cuando los peligros se multiplican y sentimos que no hay escapatoria, hay una verdad que nunca cambia. La presencia de Dios es nuestro escudo más fuerte. Aquello que parecía destinado a destruirnos termina convirtiéndose en testimonio de su protección sobrenatural. Es como si el cielo dijera: lo que iba a herirte
lo usaré para mostrarte que estoy contigo. Y esto no es solo poesía espiritual, es una realidad que Jesús mismo confirmó una y otra vez durante su paso por la tierra. Si observamos su ministerio en los evangelios, encontramos una secuencia imparable de milagros que desafían las leyes de la naturaleza. Transformó el agua en vino, en una boda donde la vergüenza era inminente. Caminó sobre las olas mientras otros se ahogaban en miedo, y con una simple palabra, detuvo tormentas furiosas. Sanó a enfermos con solo un toque. Devolvió la vista a quienes nunca habían visto la luz. Y en uno de los momentos más impactantes registrados en la historia, le habló a un hombre muerto. Lázaro llevaba 4 días en una tumba sellada. El olor ya anunciaba que no había retorno, pero Jesús se detuvo frente a esa tumba, alzó la voz y dijo: «Lázaro, sal fuera». Y el muerto obedeció, porque hasta la muerte reconoce la autoridad de Cristo. Ahora te pregunto, si Jesús tiene poder sobre la muerte misma, ¿qué hay en tu vida que podría estar fuera de su alcance? También lo vimos alimentar a una multitud de más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Sus discípulos, atrapados en su lógica limitada, vieron escasez. Jesús, con ojos celestiales, vio una oportunidad, dio gracias, partió el pan, y no solo todos comieron, sobró. Eso es lo que sucede cuando lo poco que tenemos lo ponemos en sus manos. Él lo multiplica más allá de lo que podríamos imaginar. Pero el acto más imposible de todos fue su resurrección. Jesús fue ejecutado, su cuerpo sepultado, y una piedra enorme selló su tumba. Sus seguidores estaban devastados. El miedo los encerró, el dolor los paralizó. Pero al tercer día, el cielo habló, la piedra fue removida, y Jesús salió con vida. No hay acto más poderoso en toda la historia. Con esa victoria, Dios mostró que ni siquiera la muerte puede detener su propósito. Este evento transformó el curso de la humanidad, y debería transformar también cómo ves tus propios desafíos. Si el sepulcro no pudo retener al Hijo de Dios, ¿qué problema en tu vida podría ser más grande que eso? A lo largo de la Escritura, hay un hilo conductor claro. Lo imposible para el ser humano es el escenario perfecto para que Dios actúe. No es en nuestra fuerza donde brilla su gloria, sino en nuestra debilidad. De hecho, como dice 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando ya no tenemos más a dónde correr, es ahí donde Dios empieza a moverse con mayor fuerza. Y eso sigue pasando hoy. No son solo relatos antiguos, son realidades actuales. Personas son sanadas de enfermedades incurables, familias deshechas se reconstruyen, deudas impagables son saldadas, puertas cerradas durante años se abren de un momento a otro. ¿Cómo se explica eso? No se explica, se experimenta, porque Dios no está ausente, no es una figura lejana ni indiferente. Él está activo, presente, poderoso y dispuesto. Pero hay una condición: llevarle lo imposible. Cuando dejamos de intentar controlar todo y rendimos lo incontrolable ante Él, algo se activa, el cielo invade la tierra. Es un acto de fe, no de esfuerzo, porque al final del día, no se trata de lo que tú puedas hacer por tus fuerzas, sino de lo que Él puede hacer por ti y a través de ti. Dios no ha cambiado. El mismo que abrió mares, resucitó muertos y multiplicó provisiones, está presente en tu historia, ahora mismo. Él ve cada lágrima, cada noche sin dormir, cada oración silenciosa, y sabe exactamente cómo intervenir. Sus caminos quizás no siempre sean los que esperamos, pero su amor, ese sí es claro, directo e inquebrantable. Cuando confiamos en Él a pesar de no entender el cómo ni el cuándo, estamos honrando a Dios como el todopoderoso que es. Estamos reconociendo que nuestra ayuda no viene de lo visible, sino del Creador de los cielos y de la tierra. Y quiero dejarte con esta reflexión. ¿Cuántas veces Dios ha actuado justo cuando parecía que todo estaba perdido? Muchos perdemos la paz cuando no vemos solución, cuando nos rodea la incertidumbre, o cuando el miedo intenta gobernar nuestra mente. Pero el problema no es el miedo en sí. El problema es dejar que el miedo nos haga olvidar quién está con nosotros. Jesús no nos dijo, traten de no preocuparse. No, Él fue claro, no se preocupen. No fue una sugerencia, fue una orden, porque sabe que la preocupación apaga la fe, entorpece la mente, debilita el corazón y con el tiempo nos enferma. No resuelve nada, solo lo agrava. La fe, en cambio, nos lleva de vuelta a Dios. No niega la realidad, pero sí cree que hay una realidad superior. La fe nos conecta directamente con el Dios que mueve montañas, porque como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando creemos incluso con miedo, cuando damos pasos sin ver el camino completo, le estamos diciendo al cielo, confío más en tu promesa
que en mi lógica, y eso mueve el corazón de Dios. Quiero saber de ti. ¿Has experimentado alguna vez algo que parecía imposible, pero que Dios transformó? ¿Hay algo en tu vida hoy que necesita un milagro? Cuéntame en los comentarios. Tu testimonio puede ser el impulso de fe que otra persona necesita. Y si estás esperando tu milagro, mantén la esperanza, porque cuando parece que no hay salida, es justo cuando Dios aparece. La verdad es que nunca fuimos diseñados para llevar solos el peso de esta vida. Desde el principio, Dios no nos creó para vivir cargados de miedo, ansiedad o incertidumbre constante. Él nos formó para vivir en dependencia de su presencia, en descanso y confianza, no en agotamiento ni desesperación. Jesús, sabiendo cuánto luchamos con la preocupación, usó una imagen poderosa: los pájaros del cielo y las flores del campo. No trabajan, no almacenan, no se angustian por el mañana, y sin embargo, Dios cuida de ellos con atención y detalle. ¿Cuánto más se ocupará de ti, que fuiste creado a su imagen? Cuando nos dejamos consumir por la preocupación, algo peligroso sucede. Empezamos a olvidar quién es Dios realmente. Olvidamos que es fiel, compasivo, sabio, paciente. Olvidamos cómo nos ha rescatado tantas veces antes. Y la preocupación se convierte en una niebla que cubre nuestra memoria espiritual. Pero ahí es donde entra la fe. La fe no solo recuerda, también interpreta lo que vivimos desde la perspectiva de lo eterno. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que pensaste que no habría salida, pero luego miras atrás y ves cómo Dios te sostuvo? Eso es lo que la fe hace. Mira hacia atrás y dice, si lo hizo antes, lo puede hacer otra vez. Y cuando eso se activa en nuestro interior, algo cambia. El miedo empieza a perder poder y la paz comienza a tomar espacio. Pero no te confundas. Tener fe no significa nunca sentir miedo. Significa que, aún con miedo, decides no dejarte gobernar por él. Es un acto de valentía diaria, a veces minuto a minuto, en el que dices, Dios, no entiendo lo que está pasando, pero sé que tú sí. Me siento débil, pero creo que tú eres fuerte. No veo salida, pero confío en que tú puedes abrir caminos donde no los hay. Esa clase de fe abre puertas que la preocupación habría mantenido cerradas. La preocupación aísla, nos encierra en nuestros pensamientos, nos empuja al silencio, nos convence de que estamos solos. Pero la fe hace lo contrario, nos conecta con Dios y con otros, nos mueve a orar, a alabar, a pedir ayuda, a hablar lo que sentimos. Y cuando abrimos nuestra boca en oración o compartimos con alguien de confianza, las armas del enemigo pierden fuerza. La fe ilumina rincones donde el miedo había hecho nido. No siempre calma la tormenta exterior, pero sí trae calma a la tormenta interior. Por eso es tan importante ser intencional, porque la fe no ocurre por accidente, necesita dirección, enfoque. La fuente de esa fe no es un deseo positivo, ni una emoción pasajera. La fuente es Dios mismo. La fe no dice, todo saldrá bien, como una frase vacía. Dice, aunque no lo vea ahora, Dios está obrando, y eso lo cambia todo. Cambia nuestras decisiones, cambia nuestro lenguaje, cambia nuestra manera de orar. De oraciones llenas de desesperación, pasamos a oraciones cargadas de paz, porque ya no se trata de controlar, se trata de soltar. Soltamos el resultado y decimos, Señor, lo que pase, que sea para tu gloria y para mi bien. Y en ese momento, la preocupación empieza a perder su fuerza. La preocupación trae confusión, pero la fe trae claridad, porque cuando nos dejamos llevar por la angustia, nuestra mente corre en 1000 direcciones. Nos imaginamos lo peor, pero la fe pone los pies en la roca firme. Nos recuerda que Dios no es autor de confusión, sino de paz. En esos momentos, la palabra se vuelve vital. Filipenses 4:6 nos lo recuerda. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ese versículo no es una fórmula mágica, es una invitación a vivir conectados con la fuente de toda paz. Porque sí, la preocupación agota, cansa la mente, el corazón y el cuerpo. Querer tener todas las respuestas nos lleva al límite. Pero Jesús nos hizo una promesa: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Ese descanso no siempre quita los problemas, pero sí nos da fuerzas para atravesarlos sin caer. La fe no es solo un concepto, es un regalo que nos libera, porque la preocupación nos encierra, nos ata a pensamientos repetitivos, y sí, a la anticipación del desastre, pero la fe rompe esas cadenas. Declara, no tengo todas las respuestas, pero confío en quien sí las tiene. Y eso no es debilidad, eso es verdadera fortaleza, porque no estamos solos. Dios está contigo, a tu favor, trabajando, incluso cuando no lo ves. Y la fe abre nuestros ojos espirituales, nos permite ver su mano en medio del dolor, su dirección en medio del caos.
su esperanza en medio de la desesperanza. A veces, miramos alrededor y pensamos, ¿por qué no cambia nada? ¿Por qué Dios no responde aún? En esos momentos, es clave recordar, la demora no es rechazo, el silencio de Dios no es ausencia, su calendario no es el nuestro, su manera de obrar es mucho más alta, más sabia, más perfecta. Hay momentos donde parece que no pasa nada, pero sí está pasando. Dios está trabajando detrás de escena, moldeando tu corazón, acomodando piezas, preparando el terreno, y cuando todo esté listo, lo que parecía inalcanzable se manifestará en tu vida. ¿Y tú? ¿Estás atravesando un momento de espera? ¿Alguna vez sentiste que Dios tardaba, pero luego entendiste que estaba preparándote? Me encantaría leerte en los comentarios. Tu historia puede dar luz a alguien más, y si aún estás esperando, no pierdas la fe. Lo que hoy parece un retraso, puede ser exactamente el ritmo perfecto del cielo. Una de las verdades más repetidas en las Escrituras, y también una de las más difíciles de aceptar en la vida real, es que el retraso no significa rechazo. En la Biblia vemos esto constantemente. Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo. José fue traicionado, vendido, encerrado, olvidado antes de sentarse como gobernador en Egipto. David fue ungido como rey cuando aún era un muchacho, pero pasaron años llenos de peligros antes de que realmente ocupara el trono. ¿Significa eso que Dios se olvidó de ellos? Para nada. Significa que Dios estaba orquestando algo más grande de lo que ellos podían ver. Cada espera tenía un propósito. Cada demora era parte de un plan maestro, porque Dios, aunque a veces parezca tarde, nunca llega tarde. Él no responde según nuestro calendario, pero siempre llega justo cuando más lo necesitamos. Mientras tú piensas que nada está ocurriendo, Él está moviendo piezas que tú ni siquiera ves. Y es que el tiempo de espera tiene el poder de transformar. Nos obliga a dejar de confiar en nuestras fuerzas y empezar a depender verdaderamente de Dios. Nos enseña a orar de forma más honesta, a escuchar con más atención, a caminar con más cuidado. La espera afina el alma. Cuando no recibimos lo que queremos inmediatamente, empezamos a madurar espiritualmente, desarrollamos paciencia, aprendemos humildad y lo más importante, nuestra fe se vuelve real. Porque la fe que solo actúa cuando todo va bien no es fe, es conveniencia. Pero la fe que se mantiene firme cuando todo parece estar en silencio, esa es la fe que mueve el cielo. Y cuidado con intentar forzar el tiempo de Dios. Abraham y Sara, impacientes, decidieron ayudar a Dios, y el resultado fue confusión y conflicto que duró generaciones. Saúl no esperó a Samuel y perdió su reinado. Cuando corremos delante de Dios, nos herimos, pero cuando esperamos en Él, recibimos paz con la bendición. A veces, Dios retrasa una respuesta porque el regalo en el tiempo equivocado puede hacer más daño que bien. ¿Le darías las llaves del auto a un niño de 10 años? Claro que no. No porque no lo ames, sino porque aún no está listo. De la misma manera, Dios espera hasta que nuestro corazón esté preparado para sostener lo que Él quiere darnos. También hay otra razón por la cual Dios tarda. Él no está trabajando solo en ti. Tal vez tu milagro esté conectado al proceso de otra persona. El ascenso de José no pudo ocurrir hasta que Faraón tuvo un sueño. La redención de Ruth no llegó hasta que Boaz la vio. A veces, la demora no es un no, es un espera que aún estoy escribiendo esta historia. Y mientras esperamos, Dios observa nuestro corazón. ¿Seguiremos orando aunque no veamos respuesta? ¿Seguiremos adorando aunque no sintamos nada? ¿Seguiremos confiando cuando todo a nuestro alrededor grite, ¿no vale la pena? La sala de espera es el horno donde se forja la fe verdadera. Dios no quiere que lo busques solo por lo que puede darte. Él quiere tu corazón, no solo tus peticiones. Cuando decidimos esperar con adoración en lugar de resentimiento, nos acercamos más a su corazón y crecemos en carácter. Y aquí viene algo aún más profundo. A veces, durante la espera, nuestros deseos cambian. Lo que pedíamos al principio ya no es lo que realmente queremos al final. Y eso no es fracaso, es transformación. Dios usa el tiempo para alinearnos con su voluntad. Cuando llega la bendición, ya no somos los mismos. Estamos listos no solo para recibirla, sino para valorarla con sabiduría. Y aunque a veces no veas movimiento, Dios sí está trabajando. Las semillas tardan en brotar, los bebés tardan en formarse. Las oraciones también necesitan su proceso. Si aún no ha pasado, no significa que no pasará. Significa que Dios está preparando el mejor escenario para lo imposible. Dios no es una fuerza impersonal. Él es un Padre cercano. Él conoce tu nombre, escucha tus pensamientos, observa tus lágrimas. El mismo Dios que creó galaxias también cuenta los cabellos de tu cabeza. Eso no es poesía, es verdad divina. Tú no eres un número para Él. Eres su hijo, su hija,
y eres profundamente amado. Lo vemos claramente en la vida de Jesús. Él no se dedicó solo a predicar desde las montañas, se detenía por las personas, tocó a los que nadie quería tocar, escuchó a los que todos ignoraban, sanó con ternura, restauró con amor. Cuando miraba, no veía multitudes, veía corazones individuales con historias únicas, y esa compasión sigue activa hoy. Cuando lloras en silencio, Dios escucha. Cuando ya no tienes fuerzas, Él te sostiene. Cuando piensas que estás solo, Él está más cerca de lo que imaginas. ¿Alguna vez has pensado que tu problema es muy pequeño para Dios? ¿Que Él tiene cosas más grandes de las cuales ocuparse? Eso es una mentira. Si te importa a ti, le importa a Él. Él no jerarquiza nuestras cargas. Su invitación sigue en pie. Echad sobre mí todas vuestras cargas, porque yo cuido de vosotros. Y no dice algunas, dice todas. Desde el diagnóstico médico hasta la preocupación por el futuro, desde el dolor por una pérdida hasta el estrés de una deuda. Dios no se impresiona por el tamaño del problema. Él se mueve por el amor que te tiene. Su poder no solo es real, es personal y tiene propósito. Cada milagro que realiza no es para demostrar su poder, sino para expresar su amor. No busca el espectáculo, busca tu restauración. Él no actúa al azar, actúa con intención. Cuando interviene, es porque está comprometido contigo, incluso cuando sentimos que no lo merecemos, su amor nos alcanza. Romanos 5:8 dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que Él se movió primero. Nos amó antes de que pensáramos en buscarlo. No te ama por lo que haces, te ama por quien Él es. Y en los momentos más débiles, es cuando su poder se manifiesta con más belleza. Cuando no puedes más, Él te lleva en brazos. Cuando te sientes vacío, Él te llena. Cuando pierdes el rumbo, Él se convierte en tu camino. Dios no solo observa desde lejos, Él entra en tu dolor, te acompaña en tus noches sin dormir, escucha las oraciones que nadie oye, y cuando miras atrás, notarás algo asombroso. Él siempre estuvo allí, cerró puertas que después entendiste, negó peticiones que luego agradeciste. Esa es la evidencia de su amor personal y protector. A veces habla con voz suave, otras veces a través de una canción, un amigo, un versículo, un silencio lleno de presencia. Pero Dios nunca deja de hablar, y cuando decides detenerte a escuchar, te das cuenta de que su dirección siempre estuvo presente. Nunca olvides esto. El Dios que sostiene el universo también sostiene tu corazón. No eres uno más, eres único, eres suyo. ¿Te has sentido en una espera divina? ¿Qué estás aprendiendo en este tiempo? Compártelo en los comentarios. Tal vez tu proceso sea el impulso que otro corazón necesita para no rendirse. Recuerda, cuando todo parezca estancado, tal vez Dios está preparando la escena exacta donde lo imposible se volverá real.